Bienvenidas a este blog. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Me siento aquí para empezar un blog para el canal de YouTube. Hace mucho tiempo que no hago esto. Los últimos vlogs que he hecho, además de que tienen ya tiempo, bueno, hice uno hace no tanto, pero me costó mucho. Fueron para Patreon, que allí comparto contenido exclusivo y en su momento eran sobre todo blog, pero hace muchísimo que no hago porque entre medias pues fui mamá y tuve que cambiar el tipo de contenido y demás para que se adecuara a mis días y pues no he podido volver hasta ahora, pero creo que ahora me apetece lo suficiente como para intentarlo con todas mis fuerzas. Y he pensado que este era un buen momento porque empezamos año, cambiamos de mes y bueno, pues estoy más a tope con el contenido, estoy pudiendo volver a hacer muchas cositas, con muchas ganas, no con más tiempo, pero sí con más energía y con más motivación. Así que vamos a ver qué sale. También estoy leyendo, creo que he conseguido un hábito de lectura más adecuado a mis circunstancias actuales. Yo en ningún momento he dejado de leer, he tenido la suerte de que he podido seguir leyendo. También para mí es importante priorizar las lecturas, así que lo he hecho porque para mí es salud mental, así que no he dejado de leer en ningún momento. Pero sí que es verdad que he estado leyendo de forma un poco más caótica, he tenido problemas con el formato en el que leía porque me está costando mucho leer en físico, he tenido que pasarme mucho a digital, a audiolibro, cosas que yo ya usaba antes, pero no de la misma manera. Y bueno, pues he tenido que estar adaptando. Y creo que ahora estoy llegando a un compromiso aceptable conmigo misma. Si no lo decía, me sentía rara, porque es lo que yo estoy pensando todo el rato mientras estoy grabando este blog, os lo prometo. Pero vamos allá a hablar de lecturas, porque al fin y al cabo esto es un blog de lectura, ¿vale? Así que esto está pensado para que sea del mes de febrero, pero yo me estoy sentando aquí el día 31 de enero. Terminamos el primer mes de año. Madre mía, lo que se viene en 2025. En general, no sé, tengo el pálpito de que vienen muchas cosas. Para mí, no sé, tengo un buen pálpito con este año. Tengo un buen pálpito por las cosas que estoy haciendo, por las cosas que quiero hacer, proyectos que quiero empezar, otros que quiero reforzar y estoy como emocionada. También os digo que yo soy de emocionarme fácil el inicio de año, pero tampoco me decepcionan luego normalmente los años cuando empieza así con buena energía, así que nada. Bueno, pues 31 de enero y os cuento un poco con qué estoy. No voy a hacer el repaso de las lecturas que estoy terminando porque obviamente ahora mismo estoy terminando la mayoría de mis lecturas de enero y empezando otras. Entonces se trata de empezar el mes con vosotras y contaros un poco pues qué cosas tengo a medias y con qué voy a empezar el mes. A ver, hay una lectura que no estoy muy bien si voy a conseguir terminar hoy. La idea es poderla terminar hoy para empezar el mes de febrero lo más en blanco que pueda, porque tengo planes, lectores importantes, entonces no quiero llevar como carga del mes anterior. En general lo estoy consiguiendo bien, tengo todo cerrado menos dos cosas. Una de ellas, porque es lectura conjunta del club de lectura, que estaba planteada para leer durante los 2 meses, y otra que es solo mía, me queda un poco. Voy a intentar terminarla hoy, pero no sé si voy a ser capaz. Pero si no la termino hoy, 100% la termino mañana, o sea que a lo sumo la termino el día 1, que es esta de aquí. Bueno. La luz es la que es, tengo que trabajar con lo que tengo porque varios motivos, o sea, tengo que grabar a horas que no hay luz, es una época del año horrible porque hay muchas horas que no hay luz y además estoy en una casa súper oscura, que ahora os hablaré de esto más. Bueno, Hook, una historia de nunca jamás, Emily McIntyre. Voy por la página 259, estoy a punto de terminar porque, bueno, aunque tiene 360 y pico, es un libro que se lee súper rápido. Ya digo que yo creo que lo termino hoy. Es mi primer dark romance y está siendo un viaje. Un viaje, un poco montaña rusa. Tengo muchas ganas de hablaros más de él, pero no lo voy a hacer aquí porque es lectura de enero, simplemente la estoy terminando y porque francamente ha sido un viaje tal que creo que me voy a sentar a grabaros un vídeo entero de mi primera experiencia con el Dark Romance, que ya os aviso que va a ser un caos de vídeo, porque es que no sé qué os voy a contar porque yo misma, o sea, estoy ya terminando el libro y es que todavía no sé lo que opino.
pero voy a intentar aclararme mis ideas, ver qué sensación final me deja, darle un poquito de reposo y después sentarme y hacer una comentada así en profundidad del libro, de mi experiencia con el libro, no de una reseña, o sea, mi experiencia personal con el libro, con la perspectiva de que es mi primer dark romance y mis primeras sensaciones acerca de este género que yo nunca había probado y tenía mucho miedo de internarme en él, la verdad. Así que dejo mis impresiones para ese vídeo y por supuesto para el wrap-up que haga en Patreon y pues si en algún momento pongo un post en Instagram, pues también, pero ahí cuento menos. El otro libro que estoy a mitad, pero que esto estaba planificado, lógicamente, es Corona de Medianoche, Sara J. Mas, porque en el club de lectura estamos leyendo Trono de Cristal y como el libro era un poquito largo y queríamos empezarlo a mitad de enero, pues nos teníamos que meter también en febrero, así que vamos por ahí, un poco más de la mitad del libro. Y todavía vamos a estar leyendo durante febrero el libro, así que lo terminamos en febrero. Me está flipando. Me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando un montón, lo estoy disfrutando más de lo que pensaba, porque me está gustando mucho más que el primero, que Trono de Cristal. Así que, bueno, mis expectativas con la saga están subiendo. Yo ya iba sobre aviso. Todo el mundo dice que es una saga que empieza flojita y va subiendo. Creo que la gente no se refiere todavía a este libro, o sea que todavía va más después. O sea que yo estoy encantada porque el primero fue como, bien, bueno, me gusta. Ya sé que me gusta la autora, todo eso. Pero este me está gustando mucho. Mucho, o sea, de verdad mucho. Creo que voy a terminar muy enamorada de este personaje y de esta historia y de todo. A mí ya me gustaba la autora con otros libros y bueno, pues creo que va a ser un viaje muy chulo, muy bonito leer esta saga, además en compañía y todo eso. Y también me planteo grabar quizá un blog o vídeos aparte solo de estos libros. Contadme qué os parece. ¿Os apetece eso? ¿O simplemente lo incluyo en los vídeos normales? ¿O si hago blogs así de todas las lecturas o tal? ¿O os apetece vídeos exclusivos explayándome sobre estas lecturas? Las lecturas de esta saga y de todo, porque os recuerdo que en el grupo de lectura del club de Sara J. Mas vamos a leer a todo lo de la autora. Y la verdad es que me tienta porque es una experiencia que me gustaría mucho dejar como documentada. Yo todo lo que haga así en principio es sin spoilers, ¿vale? O sea, todos mis blogs, todo eso, intento que sean sin spoilers, porque creo que tiene más gracia. Me retiene un poco el que pienso que igual es muy difícil seguir compartiendo la experiencia y hablando de las lecturas según avancemos en la saga, hablando sin spoiler. Pero por otro lado, me tienta porque me parece que puede quedar algo muy chulo de compartir y es eso, y me apetece como dejarlo documentado, así que contadme si es algo que os pudiera apetecer, sabiendo que van a ser vídeos de fangirreo en general, ¿vale? Porque me gusta. Y bueno, pues entonces, esta es la primera lectura con la que entro en febrero. Ahora mismo estoy en parón porque me comí la meta de un tirón, o sea, no podía parar, es que, madre mía, qué meta de mitad del libro. Y no comentamos hasta el domingo y estamos a jueves, así que me tengo que comer las uñas y me tengo que esperar a seguir leyendo, a comentar con las chicas en el club el domingo y seguir. Así que de momento es con la lectura que empiezo el mes, pero en realidad no empiezo porque la tengo parada. Así que en cuanto termine Hooked, tengo que decidir con qué lectura más empiezo el mes. Y tengo varias opciones de mi TBR. Ya habréis visto mi TBR, así que sabéis con qué cosas pretendo estar. Y tengo aquí estos 3 que tengo en físico y después tengo otro en físico pero que no me ha llegado, que es la segunda parte... Bueno, mentira, sí me ha llegado. Es la segunda parte de este, que le tengo muchas ganas, que es el de Marina Tena, pero los carteros aquí, pues la verdad, no somos muy amigos de los carteros, porque hacen la típica de algunas empresas de mensajería de decir que no estás en casa cuando sí estás. Y el caso, que tengo que ir a correos a recoger el libro. Creo que es eso, vamos, me han avisado de un paquete que creo que es eso, porque es lo único que estoy... O sea, me han llegado varias cosas, pero las otras cosas sé lo que son, y hay una que no sé qué es, pero creo que es la segunda parte de este libro, porque en teoría me iba a llegar. Entonces tengo que ir a correos, comprobar que es ese libro y entonces lo tendré disponible también en físico. Pero no sé cuándo voy a poder, yo creo que mañana por la tarde. Pero no sé si no voy a empezar alguna otra lectura antes de mañana por la tarde, la verdad. Entonces, probablemente la que empiece sea esta.
porque aunque lo tengo en físico, la voy a escuchar. Tengo el audiolibro y voy a tirar en audiolibro. Y como ahora mismo no estoy escuchando nada en el audiolibro, porque ya he terminado el audiolibro anterior que estaba leyendo, pues creo que probablemente mañana, en el ratito que tenga de poder escuchar audiolibro, que normalmente es cuando salgo a pasear con el perro o con mi hija o duermo alguna de las siestas de la niña o algo así, estoy tirando mucho de audiolibros y este es el siguiente. Así que yo creo que esta va a ser primera lectura de mes. Y os lo cuento ya cuando empiece, pero quería dejar iniciado este blog. Y bueno, aparte de esto de las lecturas, quería también en este inicio de blog contaros otra cosa que va a marcar mucho mi mes. Bueno, este mes y el siguiente. Y el siguiente. Va a marcar mucho en general mi primer trimestre del año. Y también a nivel lector por esta circunstancia. Y es que me mudo. Tengo una mudanza. Todavía no, en un par de meses, pero estoy como intentando organizarla muy bien y es una mudanza en la que quiero aprovechar para hacer un montón de limpia, voy a cambiar algunos muebles, voy a cambiar decoración, entonces lo estoy haciendo con mucho tiempo para poder, pues eso, organizarla bien, organizar bien, muy bien todas las cosas, comprar lo que tengo que comprar, deshacerme de cosas, etc. Y uno de los grandes cambios que va a haber son las estanterías. Entonces he empezado ya a deshacer mis estanterías. A ver si no nos mareamos. Pero mirad dónde estoy. ¡Ah! Mis estanterías vacías. Tengo sentimientos encontrados. O sea, en realidad no estoy triste porque estoy súper emocionada porque me apetece mucho este cambio y me apetece mucho tener unas estanterías nuevas, volver a colocarlo todo, etc. Pero tengo que pasar un tiempo con las estanterías así o sin estanterías, porque la cosa es que de estas me voy a deshacer, voy a intentar venderlas de hecho, y entonces pues tenía que vaciarlas con tiempo y todo eso. Así que las tengo casi vacías, casi vacías. Me he dejado ahí unas baldas con unas cuantas cosas que son las lecturas que igual voy a ir haciendo durante estos meses. Entonces, bueno, es una selección ahí que quería dejar apartada las voy a quitar, pero quiero que estén todas en una misma caja que esté como más a mano. Quería aprovechar para enseñar el progreso, porque no lo he grabado ni nada, porque bastante tengo con todo el trabajo, todo el curro que implica esto, como para grabarlo, pero bueno. Mirad, todas las estanterías vacías. Son 4 estanterías que eran súper altas, bueno, tengo juguetes de mi hija y tal, pero todos mis libros están ya en cajas, que estoy súper contenta con cómo he hecho las cajas de libros. He usado una aplicación que descubrí por redes y me ha ido súper bien y, a ver, 0 colaboraciones ni nada de esto, o sea, para nada. Pero de momento la recomiendo mucho. Es una aplicación que se llama Libby y es una aplicación para catalogar tus libros, o sea, para registrar tus libros, perdona. En vez de hacerte el típico Excel, pues es una aplicación donde puedes ir metiendo todos los libros que tienes en físico para tener ahí tu registro de los libros que tienes. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque a priori dices, pues me hago un Excel o un cuaderno o lo que sea, lo que yo antes tenía eso, ¿no? Pero nunca lo llevaba actualizado, nunca lo llevaba bien. La gracia de esto es que es súper fácil de hacer el registro porque lees los códigos de barras de los libros, lees el ISBN. Entonces tú haces tus categorías, tus secciones y vas registrando los libros simplemente leyendo el código de barras y te sale todos los datos del libro y directamente se te queda ahí. Entonces está súper bien porque puedes hacerte categorías de tu registro de los libros de, por ejemplo, pendientes, no pendientes, o por géneros, o por autores, o por lo que sea, y tienes como carpetas. Y yo de momento lo he usado para el tema mudanza y cajas de libros para registrar lo que hay en cada caja. Entonces me he hecho una carpeta con cada caja. He cogido las cajas, las he etiquetado, las he numerado, en plan caja 1, caja 2, caja 3. Y entonces me he hecho carpetas con caja 1, caja 2, caja 3. Y según iba haciendo las cajas de libros, iba leyendo los códigos de barras y se me ha quedado todo perfectamente ordenado, de forma que yo ahora sé en cada caja todos los títulos que hay dentro y además está súper bien porque tiene un buscador, ¿vale? Que es una tontería, pero es que es súper útil. Es decir, que si yo ahora tengo, por si os lo preguntáis, me han salido 20 cajas de libros. No, perdón, 19 creo. Y yo ahora sí digo, necesito encontrar no sé qué libro, necesito encontrar Muerte en la Vicaría. Pues tiene un buscador que pongo Muerte en la Vicaría y me dice caja 12. O sea, de verdad que para esta mudanza lo más útil que he encontrado. Estoy
feliz, estoy feliz porque para mí una de las cosas más estresantes de una mudanza, creo que para muchas de nosotras seguro que es lo mismo, es el traslado de todos los libros y sobre todo teniendo lo que hacer con tiempo, el no tener acceso a mis libros durante X tiempo, sobre todo yo creando contenido además y todo eso, siempre me creaba esa cosa de luego no sé, voy a saber dónde están las cosas, y también el que al llegar al nuevo sitio, a la nueva casa, tenga esa necesidad de necesito abrirlo todo. Y ahora no, tengo la intención de no abrir esas cajas porque si necesito algo lo voy a poder buscar súper rápido. Y como me voy a comprar unas nuevas estanterías y todo eso, quiero tener el margen para poder comprarlas, montarlas bien, dejarlas bien y luego ir abriendo poco a poco las cajas de libros sin tenerme que dar una paliza porque tampoco tengo mucho tiempo yo ahora. Y esa es mi experiencia mudando libros hasta ahora. Y aquí tengo estas baldas que veis que sí que están llenas, que son las que he dejado con libros que pienso que pueden ser, madre mía, nos estamos quedando oscuras, libros que pueden ser de mis próximas lecturas, entonces los he dejado aquí. Pero van a ir a una caja, lo que pasa es que quiero que vayan todos juntos en una caja, que tenga más a mano. Y bueno, pues estas son algunas opciones de mis próximas lecturas que francamente es mentira. No, o sea, no voy a hacer tantas lecturas, tengo otras lecturas ya programadas y no me va a dar tiempo, ¿vale? Pero bueno. Hay algunas que estas son como que tienen mucha prioridad. Bueno, estas sí, estas son lecturas conjuntas que vamos a hacer sí o sí en los próximos meses. Y luego por aquí todas estas son lecturas que tengo en físico, pero que sé que también tengo acceso a ellas en digital o en audiolibro por las plataformas que tengo ahora mismo disponibles. Y entonces las he dejado aquí porque sé que es probable que los lea en otros formatos, pero bueno, para poder hablar de ellos y enseñarlos o sacar una fotito, pero francamente es lo que digo, es que no me va a dar tiempo. Pero bueno, la intención está y yo he hecho esto más tranquila sabiendo que tenía esa pequeña sección. Y luego pues una estantería invadida de juguetes. Y ya está, ahora sí que este es el primer update, pero quería ya empezar a contar esto porque si hago blog, pues es que estas semanas de mi vida van a estar marcadas por esta circunstancia. No me mudo todavía, o sea, no es este mes cuando me mudo, pero ya os digo que las estanterías era lo primero que quería desmontar, que quería meter en cajas para tenerlas súper organizadas y porque me voy a deshacer de las propias estanterías, entonces necesitaba hacerlo con tiempo. Y me siento como muy huérfana sabiendo que voy a estar sin estanterías, o sea, bueno, a ver, que es mentira porque luego tengo el carrito, o sea, yo siempre tengo libros de por medio, pero bueno, que es raro ver las estanterías vacías. Y nada, abierto blog, me voy, que me tengo que ir, que al final voy a llegar tarde. Bueno, hoy os hablo el lunes 3 de febrero, o sea, nada, han pasado 2 o 3 días desde que os hablé, pero ha sido fin de semana. Y lo que pasa es que yo en fin de semana, pues normalmente no puedo grabar nada porque paso mucho tiempo en familia y no puedo sacar la cámara y ponerme a grabar.
así que pues normalmente no hago actualizaciones ni nada. Os voy a hacer update de lecturas, pero claro, empecé un libro que creo que os lo dije en el último clip, que era el que creía que iba a empezar. Vale, lo empecé y yo quería hacer una actualización o hablaros de él durante la lectura, pero es que me lo he terminado en este fin de semana. Empecé y terminé Cómo matar a tu familia y me lo empecé a escuchar y es realmente corto, o sea, para audiolibro es súper cortito. He tenido bastantes ratos, porque es eso, a mí en físico me cuesta mucho sacar ratos, pero en audiolibro realmente tengo muchos ratos donde no puedo hacer otra cosa, pero sí que puedo escuchar. Tengo muchos paseos, tengo muchos ratos de siestas interminables y cosas así, que no tengo las manos libres, pero sí que tengo la cabeza y los oídos porque no tengo nada que hacer. Qué raro está quedando esto. Bueno, el caso, que me lo he escuchado. Y claro, estaba solo con este audiolibro. Luego estaba con Hora de Medianoche, lo tenía parado porque comentábamos en domingo, comentábamos ayer. Ya se ha liberado, pero no podía seguir avanzando con él. Bueno, luego os comento, porque en digital sí que estoy con 2, pero pues yo qué sé, o sea, como que este era el que tenía más avanzado realmente y ha sido como, venga, pues sigue con ese y acábalo y ya está. Pues que no hay update, que ya está, que me lo he acabado. Lo que pasa es que, claro, me fastidia porque es de esos libros que un update en medio hubiera sido bastante diferente de lo que os puedo decir al final del libro. Es de esos que el final sí que me ha cambiado mucho, mucho. Bueno, a ver, no mucho, pero bastante. O sea, lo que quiero comentaros de este libro sobre todo es que durante la mayoría de su lectura, la mayor parte del libro, o sea, la mayor parte, en plan, hasta aquí, estaba siendo un 3 estrellas, que para mí el tema estrellas, bueno, del tema estrellas me apetece hablar este año y me apetece ponerme al día con el tema estrellas, porque yo hace tiempo que no estoy dando oficialmente estrellas a los libros, pero creo que quiero volver. Porque en realidad sí que da información, al menos si me conocéis. O sea, quiero decir, creo que las estrellas... Bueno, paréntesis, storytime. Creo que... Storytime no, pero bueno, paréntesis para divagar. Creo que el tema de las estrellas realmente no da ninguna información si lo ves de gente random. En plan, te metes en Goodreads y ves las estrellas de... usuarios random, no te da ninguna información porque realmente no conoces a esos lectores, no sabes en base a qué dan las estrellas, no sabes lo que significan para ellos, tal. Entonces, realmente, a no ser que sea como 5 estrellas, 1 estrella, vale, eso sí, pero todo lo de medio como que no da mucha información. Pero realmente si conoces a la persona que te está dando las estrellas y le has oído decir más de una vez cómo da las estrellas y demás, sí que da información. Entonces, creo que es una cosa que quiero recuperar. Porque aunque sé que mucha gente puede verlo y dar una impresión equívoca o no saber a qué me refiero con esas estrellas, realmente con las que hablo normalmente, o si me seguís, si me veis, sí que os va a dar información, porque sí que vais a saber más o menos en base a qué doy yo las cosas y qué significan para mí. Vale, cierro paréntesis de esto ya lo recuperaremos en otro momento. El caso, que sería un 3 estrellas, que 3 estrellas para mí es buena lectura. Sin más, un libro que no me arrepiento de haber leído, me ha entretenido, ha tenido puntos buenos, me parece que tiene mucho potencial, que tiene algo que sí que me ha gustado y que me ha hecho que pasar un buen rato leyéndomelo, pero que también tiene sus peros, que ha habido cosas que no me han terminado de gustar, que no me ha enganchado tanto o que no he conectado tanto, entonces no puede llegar a esas 4 estrellas, que ya es muy buena nota, y desde luego no a las 5, que es, en plan, recomendación segura, libro favorito. Vale, entonces, este libro para mí iba a ser unas sólidas 3 estrellas, porque... tenía potencial, tiene una base que me gusta, me estaba molando como la intención de la autora, me ha sacado un par de sonrisas durante la lectura, pero tampoco estaba siendo la bomba por lo que os voy a contar después, que es básicamente que es que tiene un personaje protagonista difícil. Tiene como mucho monólogo, demasiado, es como, ¿sabéis la polémica esa que hubo de... Bueno, esto es una tontería, si no sabéis de lo que hablo, no vais a saber de lo que hablo, pero de un TikTok absurdo de una chiquilla que decía, es que este libro tiene muchas palabras o tiene muchas frases. Vale, pues eso, es esa sensación de, chica, hablas demasiado, o sea, esto, una verborrea del protagonista de la protagonista femenina que flipas. Pero entre toda esa verborrea hay una historia que es divertida, que tenía potencial, así, mamarracha, con su toquecillo, psycho, violento, tal, no sé.
tenía algo, pero la ejecución regulinchi. Entonces, bueno, iba a ser un 3 estrellas. Pero, final, wow. Que, o sea, a ver, a mí no me gusta decir que las cosas son malas o buenas. Me gusta hablar en términos de me gusta o no me gusta. Pero es que, wow. O sea, no me ha gustado el final. No me ha gustado nivel, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? De la nada, o sea, de la más absoluta nada, sale un final que se carga todo lo que podía haber tenido de bueno el libro. Pocas veces yo soy tan categórica respecto a un final, porque me habréis oído decir 1500 veces que si el libro es bueno, que si me lo he pasado bien, normalmente a mí no me importa que el final flojee. Pero es que una cosa es flojear y otra cosa es que no... O sea, es que es como... Es que no. O sea, y me quedo con una sensación además de igual es que no lo he entendido. O sea, no es que no haya entendido el final porque el libro, o sea, es simple, sino que igual no he entendido la intención de la autora con ese final, porque a mí me estaba dando la sensación, para bien o para mal, que era un libro con mucha intención detrás. O sea, tiene mucho mensaje. El libro intenta tener como mensaje detrás. Es un libro con un intento de hablar de tema de clases, feminismo, de una forma, bueno, que igual no encaja a todo el mundo y que no me parece la mejor quizá, pero como que sí que tiene una intención, ¿no? Lo que la autora te da la sensación de que te está intentando, pues, decir cosas. Y llega el final y descuadra por completo con todo lo que para mí estaba intentando transmitir la autora con la historia y con este libro y con todo. Entonces, es como, no sé si es que yo no he sabido leer entre líneas o es que de repente hemos tenido una desconexión y no comprendo. O sea, no comprendo. Necesito que alguien que haya leído este libro atendiendo al mensaje subliminal, no, pero como al mensaje entre líneas que da con todo, que me explique cómo este final es coherente con lo que intenta transmitir la autora, porque no lo comprendo. No lo comprendo. Entonces, me ha disgustado el final. Por eso yo decía que era un libro de 3 estrellas que con ese final baja a 2. Y 2 estrellas, para mí, sí es mala nota. O sea, mal. Es libro que, lamentablemente, no puedo recomendar. Y me fastidia, ¿eh? Me fastidia. Además, me ha fastidiado que al final no haya resultado una lectura tan buena como yo creía, porque me apetecía mucho este tipo de lectura. Me apetecía muchísimo. Este tipo de lectura, acá, asesina en serie. Me apetecía mucho leer una mujer asesina en serie, pero mamarracha, pero de este rollo, en plan psycho. Es que lo ponía el otro día, no sé dónde lo puse, y lo estoy repitiendo porque me ha encantado. Que estoy en mi psycho era. Necesito este tipo de personajes. Este tipo de personajes. Vamos a llamarlos antihéroes. Bueno, antihéroes no, antiheroínas, porque lo que yo quiero son antiheroínas. Pero claro, no me vale cualquiera, no me vale de cualquier manera. Entonces me ha fastidiado mucho, porque es que realmente este libro es como todo lo que quería, este libro es todo lo que yo estaba buscando, pero no me ha encajado, no me ha terminado de cuadrar. Así que estoy fastidiada. El libro va de una chica, ha tenido ciertas cosas un poco desfavorecidas en su vida, o sea, que tiene... Es que tampoco es... O sea, tampoco es el drama máximo, o sea, ella no está mal, pero como que le han pasado algunas cosas chungas en la vida y, bueno, pues está un poco sola, fue como adoptada en una familia y tiene como una historia un poco turbia acerca de sus padres y su madre murió y, bueno, pues así, ¿no? Como un poco traumita, pero tampoco sin pasarse, ¿eh? Y el caso es que la familia de su padre, que no la ha criado ni nada, o sea, no se conocen, es una familia de multimillonarios. Entonces ella decide, o sea, el libro va de que les quiere matar a todos, a toda la familia, ¿vale? O sea, te quiero decir, lo dice el título, esto es el principio del libro, no es ningún tipo de spoiler. Y el libro va de esta chica intentando matar a toda su familia y contándote con una verborrea inmensa, que es lo que os he dicho al principio, toda su vida y todo lo que le ocurre. El rollo es un poco como, si habéis visto Succession, es un poco como si una hija ilegítima quisiera cargarse a todos los de la familia de Succession. Es que es tal cual, yo lo estaba visualizando. De hecho, es que
para mí eran los personajes de Succession, la familia de esta persona. Entonces ese rollo estaba chulo. Pues hay pasajes que están bien. A mí, durante todo el libro, la verdad es que tenía una sensación de esto no está del todo justificado. O sea, esta chica está realmente de la olla. Me ha parecido un personaje un poco incoherente, porque es demasiado sociópata, pero no lo es en realidad. O sea, es como que es una asesina en serie, pero no es una asesina en serie. Es una asesina en serie solo con su familia. Entonces había cosas como que me descuadraban un poco. Me ha parecido como cierta incoherencia con ciertas cosas que justificaba, otras no las justificaba. A veces estaba como muy loca, otras parecía que no tanto y lo hacía en base a un plan... No sé, había algo ahí como que me ha parecido un personaje un poco que no he terminado de pillarle. O sea, no se trata de empatizar tampoco con el personaje porque no vas, o sea, no es ese tipo de libro, no vas a empatizar con que esta persona se cargue a toda una familia, pero sí que tienes que encontrarle como sentido, ¿no? Como no empatizar, pero sí entender al personaje. Y es un personaje difícil de entender, me ha parecido a mí. Vaya por delante que me parece súper difícil escribir antiheroínas tan chungas, o sea, porque una antiheroína puede ser, o antihéroe, me da igual, puede ser el típico que tiene un carácter un poco difícil, o que es un poco borde, o que tiene alguna cosa así un poco histriónica, que sea un personaje raro, o puede ser directamente, a ver, es un psicópata asesino en serie, o sea, es como extremos. Entonces es muy difícil escribir un personaje de esos y que no caiga mal a la lectora o al lector. Intenta como meter demasiado en toda esa verborrea que tiene el personaje. Habla de tantas cosas que al final te quedas un poco como noqueada por la cantidad de opiniones que vierte este personaje acerca de absolutamente todo. O sea, absolutamente todo. Desde los hombres, desde la diferencia de clases hasta la ropa, la moda, los peinados, la gente gorda, la gente flaca, o sea, la decoración, todo. Y al final te quedas como, no sé si el personaje, o sea, no sé si tengo que estar de acuerdo con ella, si no, si es la voz de la autora, si es que está intentando que sea la voz del personaje muy poco querible en algunos momentos, pero te deja una sensación de no sé por dónde pillar al personaje este. Que aún así estás enganchada, a mí me gusta estar siguiendo a esta mujer que se va cargando gente y eso pues a mí me parece divertido y tenía cierta y sí que tienes ahí el puntillo de cómo va a terminar. Porque, bueno, te cuenta como un plan. Ella te habla desde el presente, su presente, que es ella en la cárcel, y el libro es un diario o un libro que ella está escribiendo, donde te cuenta toda su historia. Entonces vas saltando desde ese presente de ella en la cárcel a su propio libro. La vas leyendo lo que ella se supone que está escribiendo y te está contando como toda su historia de asesinatos. Entonces sí que hay un punto que tienes curiosidad, ¿no? De cómo ha terminado allí, cómo enlaza lo que está pasando con el presente, todo eso. Y hay un punto a mitad del libro que sí que tiene como muy buena pinta de ser interesante. Pero de repente, cuando empieza a resolver cosas, ya no al final del todo lo resuelve de una manera muy pluf. O sea, las resoluciones de este libro son anticlimáticas. El final, sobre todo, pero alguna resolución intermedia también. Son súper anticlimáticas. Y claro, yo buscaba este tipo de historias precisamente para que fueran más punch. No sé. Así que, bueno, pues eso es lo que os cuento de este libro. Ya os contaré más cuando haga reseña, wrap-up, etc. Esto es lo que he leído, porque básicamente he estado con este libro a full, porque como estaba en audiolibro, pues estaba enganchada al audiolibro y he tirado. ¿Qué más estoy? Bueno, ahora voy a retomar Corona de Medianoche, que no lo tengo aquí, y después estoy en digital con El Dios de los Bosques, que lo he empezado, pero nada, llevo súper pocas páginas. Esta es la lectura que estoy haciendo para Patreon, porque en el mes de marzo voy a estar creando contenido y hablando de este libro en Patreon, así que me lo estoy leyendo ya, para que me dé tiempo. Así que os cuento que lo voy leyendo y tal, pero no os voy a hablar de realmente mucho de este libro aquí. Me he empezado en digital un libro en inglés, que solo está en inglés, ¿vale? Pero porque este libro me ha dejado con tal mono de lo que yo quería, que era asesina en serie, matando de verdad y con miga, que he necesitado otra lectura que supliera eso. Y llevaba mucho tiempo yendo a hablar de estos libros en inglés a booktubers americanas y de habla inglesa y tal, que son independientes, son de una autora independiente, son una saga, pero cada libro es muy cortito. De hecho, ahora acaba de salir
un compendio de todos los libros como en un único libro, yo la verdad es que había oído maravillas y tenía ganas, o sea, de super mamarracheo de asesina en serie. Y claro, me echaba para atrás porque no me apetece realmente leerlo en inglés. Pero es que he querido ir a seguro porque no tengo ningún otro libro así de asesina en serie psycho a tope que haya visto súper recomendado, o sea, como súper seguro que me va a cubrir lo que yo quiero, que es asesina en serie con cierto mensajito por detrás feminista, asesina en serie, o sea, bueno, un poco de Lulu, ya sabéis. Y mamarracho, o sea, nada de seriedades, porque serio sí que podría haber tirado de otros títulos, pero no, quiero mamarracheo. Entonces, son, bueno, no sé si os estaré dejando ya la portada, os la pongo ahora, la serie Mindfuck Series o algo así, y es que el título de cada uno, la verdad, ni lo sé, como la tenía guardada y sabía que estaba recomendada, he ido directa. Y me he empezado estos libros. No sé cuántos voy a hablar de ellos porque, a ver, al ser libros no traducidos ni nada, pues es que sé que, a ver, son libros no traducidos y que sé que son muy nicho. Entonces, no sé si os interesa a nadie, pero me estoy leyendo esto, llevo 2-3 capítulos y de momento me está dando lo que yo quería, que es una asesina en serie en condiciones, psycho de verdad, de la buena, y mamarracheo absoluto porque en realidad es un libro con alta carga romántica, o sea, realmente no sé el género, no sé si es es que en inglés yo lo oigo mucho, pero no sé realmente si aquí tenemos esa categoría establecida, pero es romance de asesinos en serie, ¿vale? En español yo esto solo lo he visto con Bachelor and Blackbird y ese rollo, pero en inglés es como un subgénero que hay bastantes cosillas. Y bueno, no tiene nada que ver, pero que es ese rollo que es que no es dark romance, yo creo, no es romance como tal, no es romance con misterio porque es más romance y más psycho romance, no sé. En este caso es un asesino en serie y el pavo del FBI o de la agencia americana que sea, creo que es FBI, que caza asesinos en serie y que va a investigar los crímenes de ella. Y es rollo mentes criminales, o sea, es que hace profiles, que hace... O sea, yo no sé inglés, pero cuando leo en inglés luego mi cerebro cortocircuita y entonces no sé traducirlo. Que hace los perfiles criminológicos, como mentes criminales. Y tenemos a estas dos personas que cada uno por su lado con sus movidas, uno investigando crímenes, la otra cometiéndolos, y se conocen y, bueno, yo llevo 3 capítulos, pero están tonteando. Esto es lo que yo quería, ¿vale? Esto es lo que yo quería, o sea, llevo 3 capítulos y me lo estoy gozando. No me lo estoy gozando del todo porque está en inglés, y yo en inglés es que no puedo gozármelo tanto, entonces ojalá esto en español. Pero como no conozco ninguno ni lo he encontrado y el libro que quería que me lo iba a dar no me lo ha dado, pues lo estoy intentando. Y eso es todo lo que os cuento por hoy. Me voy a ir, pero en un rato o mañana me paso a hacer un pequeño book haul, porque tengo ahí un par de cosas que os quiero enseñar, pero ahora mismo no me da tiempo. Día siguiente os voy a enseñar lo que ayer no me dio tiempo a enseñaros, que lo tengo aquí en la habitación de supuestamente grabar, pero es un cuadro de habitación, o sea, vais a ver dónde grabo los vídeos de YouTube ahora mismo, porque yo tengo ahí puesto el rinconcito salvaguardado digno, porque tampoco, pero, o sea, mirad lo que yo normalmente veo, bueno, tengo aquí el aro de luz, mientras grabo. O sea, rápido, que tampoco es cuestión, pero el caos más absoluto, porque, mira, me comen las cajas. O sea, estoy intentando guardarlo todo de forma muy organizada, pero es que de verdad, me comen. Y bueno, he puesto el aro de luz aquí porque es que esta casa es súper oscura, súper oscura. No puedo grabar sin aro de luz y me vuelve loca por esto que estoy haciendo ahora aposta. Yo no puedo evitar esto, o sea, estoy a oscuras, de verdad, muy oscura, ya no es por la hora, o sea, es que esta casa es oscura a cualquier hora. Y necesito el aro de luz, pero es que con gafas me pasa esto y yo no puedo quitarme las gafas, o sea, es que no veo, me mareo y no quiero pasar un mal rato grabando. Pues si os ponen nerviosas como a mí, porque a mí es una cosa que me pone nerviosa, lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Va a durar poco porque por tema de luz, o sea, si puedo no usarlo, no lo uso, pero mientras lo uses, que es así. El otro día le pregunté a las amigas de aquí de YouTube y bueno, es que
Y nada, o sea, me dieron consejos, pero yo he probado todo lo que me dijeron y no me funciona. Más que quitarme las gafas, y no me voy a quitar las gafas, porque necesito ver. Os voy a dejar aquí encimita y os enseño las cosas que quería enseñaros. Vale, yo creo que ahí estáis dignamente. Os voy a enseñar dos cosas que me han llegado. Una es un libro y otras son unos cuadernitos. A ver, ambas cosas os las habré enseñado, o os las voy a enseñar también por Instagram, sobre todo los cuadernitos, porque ambas son colaboraciones, pero ya que estaba aquí y me acaban de llegar, bueno, me llegaron este finde. Una me ha hecho mucha ilusión porque no sabía qué era. Es un sello editorial con el que yo suelo colaborar, me mandan cositas, pero desde que colaboramos las primeras veces, pues muchas veces me mandan cosas sin avisar, o sea, sin decirme nada. No he tenido queja nunca, porque todo lo que me han mandado, aunque no me hubieran avisado, han sido cosas que me han molado. Entonces, ninguna queja, maravilla, de vez en cuando tengo alguna sorpresita. Pero otras veces, una vez que yo tenía la notificación, sabía más o menos qué era, porque sabía lo que acababan de sacar y así. Pero esta vez, claro, yo vi la notificación de que tenía un paquete que recoger de ese sello, de ese grupo editorial, y no sabía qué era. Entonces me metí un poco, vi lo que acababan de sacar y no me cuadraba, digo, no han sacado nada que cuadre conmigo. Y ya digo que es un grupo que me manda cosas sin avisar, pero normalmente cosas que cuadran conmigo. Entonces estaba confundida y fui como a recogerlo sin saber muy bien. Además estaba esperando otras cosas, bueno, no sé. Y cuando abrí el paquete, o sea, emoción máxima, porque es de un sello editorial que es que yo no sabía que era de ese grupo editorial. Entonces fue como, bueno, estaba mi marido y se me quedó mirando porque literal chillé en medio de la calle. Bueno, yo fui a correr, cogí el paquete, estaba en la calle, lo abrí porque digo, necesito saber qué es esto, no me puedo esperar a casa. Y, o sea, juro, chillidos y saltitos. Así de patético. Pero es que me llegó el segundo de Aurora Tea Garden de las nuevas ediciones, que pues eso, es de Lira. Y yo sabía que era de Lira, pero no sabía de qué Lira era, del grupo editorial que me suele mandar cosas. En fin, aquí viene con la notita de Colaf y tal, y no me habían dicho nada. Y yo tengo el primero, pero el primero no era colaboración, el primero era comprado, no por mí, porque fue de Laia, de mi querida Laia, de quien te lo ha dicho, que me lo regaló. ¿Me lo regaló? No me acuerdo cuándo. Por mi cumpleaños, yo creo que fue. Entonces, pues eso, que no era colaboración. Y entonces es la primera vez que me mandan de colaboración. Es la primera vez de todas que me mandan un Charlene Harris de colaboración. Y aparte Aurora Tea Garden. O sea, ¿soy yo pesada con Charlene Harris? Bueno, pues ninguna editorial nunca me había mandado nada. También yo no suelo pedir, ¿vale? O sea, no es por afearles ni nada, yo no se lo pido. Pero la emoción de no haberlo pedido, no saberlo y que por sorpresa me mandaran mi autora favorita con una de mis sagas favoritas. Feliz. No por el... O sea, me apetecía mucho tener esta nueva edición, pero te quiero decir que es un libro que yo ya me he leído, por supuesto. Es un libro que tengo en la edición antigua, pero es por el hecho de... pues eso, que me lo mandaran, porque... no sé. Que son cosas que me hacen ilusión. O sea, a mí no me gusta recibir cosas aleatorias. Me gusta recibir cosas que por algún motivo me representan especialmente o me hacen especial ilusión. Y nada, pues ya tengo aquí el segundo, tengo los dos juntos, son preciosos, son muy bonitos y amo. Quiero tener todos los libros, pero también es verdad que me costaba un poco decir qué hago, me compro toda la colección porque yo ya la tengo, o sea, yo ya tengo la antigua, que está descatalogada, ya lo sabéis, descatalogadísima. Me faltan, o sea, de esa colección antigua hay un par de títulos que no tenía. Uno era el primero, el primero yo solo lo tenía en inglés y en digital, pero nunca tuve en físico en español. Así que este sabía que lo necesitaba sí o sí, bueno, Laia me lo regaló, feliz. Pero este, por ejemplo, sí que lo tengo en físico en edición antigua. Y nada, pues a ver, se han dado prisa en sacar el segundo, así que a ver cada cuánto los sacan o a ver qué. El primero lo acabamos de leer en el club de lectura. Obviamente para mí relectura, no lo he releído esta vez, chicas, lo siento porque no me daba tiempo y me sé de memoria el libro. Pero bueno, han estado ahí comentando las chicas y sé que muchas que quieren que sigamos leyendo en el club de lectura. A ver, estos libros yo ya los he organizado, o sea, ya hice una lectura conjunta de toda la saga, entonces sería la segunda vez que la hago. Si de verdad quieren, no me importa hacerla, pero iremos tranquilitas según se vayan publicando. O sea, no va a ser como súper seguida, pero bueno, si quieren,
lo seguiremos leyendo, así que también leeremos este segundo en el club en algún momento. Ahora, en la lectura del club del primero también es verdad que a mí, o sea, por una parte me flipa organizar este tipo de lecturas de libros que me encantan porque, lógicamente, me encanta que la gente lo lea y que haya gente que no los ha leído y los descubra y se enamore. Pero también tengo esa otra cara de... Hay una parte que no me gusta porque yo sé que siempre pasa en una lectura conjunta, pero sobre todo en este tipo de libros y concretamente en esta serie, que sé 100% que también va a haber un grupo sólido de personas a las que no les va a gustar. Porque pese a que yo soy la fan número 1, por un lado sé que son libros un poquito de nicho y número 2, sé que, o sea, sé verle también las flaquezas, que las tiene, ¿vale? O sea, aunque yo sea como... En mi corazón no, son perfectos, sé que las tiene. Entonces yo sé que en la lectura conjunta, sobre todo del primero de la serie, pues sé que va a haber un grupo de personas haciendo hincapié en las flaquezas del libro y que no les va a gustar. O sea, 100% lo sé, porque sé que no es un libro perfecto y sé que es un libro que haya gente que no gusta. Entonces también tengo esa parte, ¿no?, de organizar la lectura, pero por un lado me apetece mucho leer los comentarios porque... me gusta mucho cuando a alguien sí le gusta. O sea, es como, ¡guau! He descubierto a Aurora y tiene las mismas sensaciones que tengo yo con estos libros, de haber encontrado un lugar seguro, de haber encontrado una casa, de ser acogedores, pero con crimen. Es muy peculiar porque es crimen acogedor, pero con unos crímenes que no son tan acogedores. Aurora, ¿sabes? Esta sensación de he encontrado un personaje que es amiga. Entonces, cuando veo que se le ha descubierto a otra lectora esto... me emociono, ¿vale? Me emociono. Pero claro, también tengo que leer los comentarios de todas esas lectoras que súper legítimamente no lo disfrutan. Y sabéis que eso a veces con tus libros favoritos es un poco duro, aunque tú sepas que hay cosas que son verdades como casas, pero no las quiero estar leyendo. Entonces, bueno, es mi dualidad con las lecturas conjuntas de estos libros. El caso. Bueno, que eso suele pasar con el primero de serie, pero es verdad que en este tipo de colecciones, luego ya, si sigues organizando las lecturas, pues obviamente solo se queda a la lectura del segundo, el tercero, etcétera, las que realmente les gusta. Entonces eso ya se va disminuyendo y nos quedamos leyendo normalmente la gente que lo disfruta. Entonces yo realmente disfruto mucho más las lecturas conjuntas de no los primeros de serie, los siguientes. Por eso, ¿no? Porque se ha quedado ya ahí un núcleo de gente que les gusta. El primero sirve para descubrirlo, entonces lógicamente la gente está testeando, entonces es más normal que haya más gente que le guste y más gente que no. Y luego ya en los siguientes, es como se han quedado quienes les gusta, obviamente puede no gustarte el segundo o no gustarte alguno, pero ya sabes que vas gustándote en general. Entonces, no sé, el rollo es distinto. Y concretamente en estos libros, además, me fastidia especialmente porque, claro, eso suele pasar en el primero, como os digo, y el primero es mi favorito. Entonces, bueno. Pero el segundo también mola bastante. En el segundo tenemos a nuestra protagonista que recibe una herencia y es una herencia que pues está un poquito envenenada porque hay una trampilla ahí con la herencia. Y nada, es súper divertido y a partir del segundo ya nos aferramos más al estilo Cozy Mystery, porque el primero de la serie de Dorothy Garden es una serie Cozy Mystery, es verdad, pero el primero desafía un poquito las características del género. Y es verdad que, por ejemplo, yo se lo decía en el grupo, creo, que hay muchas lectoras de Cozy Mystery que se quejan un poco de este libro, en plan... que se asustan, ¿sabes? No, que se quejan porque dicen que no es Cozy Mystery, porque hay determinadas cosillas respecto a los crímenes, sobre todo, que es como, tío, esto no es cozy, ¿qué me estás contando? Entonces lo entiendo, pero a mí me encanta, porque a mí me gusta el Cozy Mystery, pero me gusta el desafío al género en ese sentido. Esto podría, no sé, o sea, no, es que si me pongo a hablar de esto ahora, no acabo. Pero a partir del segundo ya sí que es más Cozy Mystery. Los crímenes rebajan un poquito de intensidad y nos centramos ya más en esas características del cozy al uso. Y ahora os enseño una colaboración que no es de libros, pero es de cuadernitos literarios. De su autora, Mónica Galán, que contactó conmigo para enviar... Bueno, de hecho contactó para enviarme uno, pero ha sido un amor y me ha enviado 3 de sus cuadernitos. Son preciosos, son súper cookies y aprovecho para enseñaroslo, aunque es eso, como es colaboración de esto, pues habré hecho un post, os lo habré enseñado en Instagram, lo que sea, y tengo muchas ganas de usarlos y enseñaros cuando los vaya usando, pero bueno.
A ver, os enseño primero por el que contacto conmigo, porque vais a ver que tiene lógica, ¿no? Es este. Es una cucada de librito. Me encanta y no sé si lo estáis viendo bien, es escribir un Cozy Mystery, guía para escribir misterios con encanto. Y es una especie de guía a la vez que cuaderno de escritura, ¿vale? Ya digo que me gustaría hablaros más cuando lo use o le eche un ojo así más tranquila, pero bueno, por lo que he podido ver, vienen, o sea, tiene como capitulitos donde te da un poquito de contexto y te va dando como eso, pues como la guía. Tampoco es un libro, o sea, no es un libro de escritura ni nada así, es un cuaderno, ¿vale? Pero te da como consejitos de escritura. Hay unos un poco generales, pero luego van directamente enfocados al Cozy Mystery. Porque, por ejemplo, pues en la parte que es la trama, se centra en que haya un misterio, en las pistas, etc. Entonces está muy chuli, la verdad. Y luego hay como ejercicios, ¿vale? Esquemas que te ayuden como a hacer la escaleta de tu cozy si estás escribiendo. O sea, yo esto lo veo para escritoras. Y, a ver, francamente, por fuera, ¿vale? O sea, yo esto lo quiero colocar aquí en mi escritorio todo el rato. Así que, muy contenta. De momento, pues nada, pues eso os enseño. Y luego me mandó dos cositas porque Mónica hace en general cuadernitos así relacionados con las lecturas. Bueno, y con otras cosas, porque vamos a verlo juntas. Este es un cuaderno de lecturas, que además me viene súper bien. Es un diario, ¿vale? Un diario para registrar tus libros, notas de lectura. Te vienen como fichas de registro de lecturas. Veis que también es muy bonita la ilustración. Y luego te viene pues un registro así más sencillo para poner las estrellas y todo eso, que no sé cuánto os contaba ayer, os contaba, ¿no? Que quiero darle más caña al tema de las estrellas. Preguntas así, ¿cómo se llama? Disparadoras. Preguntas disparadoras, como si no estás creativo, no sabes muy bien qué escribir, pues te guía un poco. Citas literarias y la verdad es que es bastante chulo. A mí me viene súper bien porque yo tenía mi cuadernito, pero justo se me está acabando. Y luego te viene, o sea, eso es para darle como las notas rápidas y tal, y luego te vienen pues un montón de fichitas así más completas, que te viene pues título, autor, traductor, maravilloso que te ponga el traductor, francamente. Editorial, año, calificación sobre 100, viene aquí, pero bueno, lo puedes poner a mano. Y formato, libro, ebook, audiolibro, también maravilloso. O sea, me encanta que incluya el traductor y que incluya el formato. Después te viene aquí como para poner una cita memorable y todo este espacio para contar lo que te apetezca. Me encanta. Yo nunca he tenido un cuaderno de registro de lecturas así, siempre lo he hecho a mi aire en cuadernos estándar. Y la verdad es que me apetece probar la experiencia, porque yo soy muy caos para estas cosas. Entonces creo que me puede ayudar un poquito. Y luego te viene un espacio creativo. Lugares literarios, qué chulo, mira. Como para escribir lugares si te interese, no sé si quiere decir como lugares ficticios o lugares que quieras investigar más, bueno, no sé. Un apartado entero de citas memorables, libros inolvidables, como para poner tus favoritos, autores favoritos. O sea, creo que está como súper bien para hacer tu registro del año, porque yo creo que hay bastante como para que cubra un año. A ver, aquí ya sabemos que estamos todas un poco locas y leemos mucho en un año, pero hay de sobra, ¿vale? Para meter las lecturas de un año. Y luego para tener al final del todo como tus favoritos. Entonces me encanta porque tú vas registrando y si de repente ahora en febrero te encuentras un favorito, pues puedes ir ya directamente a registrarlo en la parte de atrás que es favoritos. En fin, que lo voy a usar casi fijo porque ya digo que mi cuadernito de lectura se estaba acabando, así que para este año. Y luego me ha mandado otro que creo que no es literario, que es así de chulo también, y es el pequeño libro del autocuidado. Y este, si te digo la verdad, no lo he mirado todavía, ¿vale? Pero es bastante mono y sobre todo tiene cosas así muy bonitas. Rutina de noche, rutina de mañana, es un poco cuaderno inspo de autocuidado. Muy cozy, muy acogedor, muy bonito, mira, sobre meditación. A ver qué más tiene. ¡Oh, qué guay! ¡Qué bonito! Me encanta como para tener puesto ahí en el escritorio y recordarte que te tienes que dedicar esos minutitos y cada día tener abierta como por una paginita y recordar esas pequeñas cosas de autocuidado que podemos hacer para nuestra salud mental. Snacks deliciosos, bebidas reconfortantes. Quiero probar estas bebidas 100%. Té granizado de menta.
Oh, té latte de vainilla, chocolate maya. Bueno, muy chulo. De cosmética, aromas para mimarse. Mirad, para pasar un ratito. Un poco mindfulness y esas cosas que a lo mejor yo no hablo mucho, pero sabéis que me gusta el relax, la vida acogedora, la vida tranquila, así que fan. Así que bueno, pues nada, que aquí están los cuadernitos, os los iré enseñando, me parecen una cucada y francamente me parecen un buen regalito, así que lo sacaré en algún momento de regalar porque, chica, febrero es un mes un poco triste, pero si queréis hacer un regalito a vuestra amiga así, que tenga un Blue Monday un poco chungo, pues aquí lo tenéis. Y nada, que Mónica es muy maja y podéis bichearla en Insta, pero bueno, eso os lo compartiré por allí también. Y eso es lo que os quería enseñar hoy. Buenas, hoy hago update de mudanza porque sabéis que estoy en mitad de una mudanza que os enseñé el otro día que ya tenía las estanterías vacías, me he sentado en una caja y no he visto estabilidad suficiente para esto, así que bueno, no el mejor plano. ahora muevo esto para poder dejar de desriñonarme, pero bueno, que ya tengo vacías las estanterías y aquí están. Todas las cajas de libros, básicamente. He empezado también con la ropa, porque yo creo que lo que más hay en esta casa son libros y ropa. Bueno, y cosas de cocina, pero eso será lo último, porque además es de lo que más pereza me da. Pero bueno, libros y ropa van a ser mis primeros objetivos, porque es eso, es donde más tareita hay. Y eso después de hacer un manhaul masivo, porque estuve haciendo también mucha limpia de libros, aunque esto va a tener que seguir, pero no he sido capaz de hacerlo todo antes de la mudanza porque no me podía dedicar exclusivamente a eso y quiero hacerlo bien. Hay muchos libros que quiero leer primero, aunque creo que después probablemente saldrán de mi colección. En fin, que esto es todo lo que he podido reducir y aún así me han salido 20 cajas de libros. Aquí están ya, ya os conté que estaba usando la Pesta, así que están todas etiquetadas y catalogadas. Estoy bastante orgullosa de esto. Y ahora ya he empezado con el tema ropa. Y no puedo más en esta postura, así que voy a coger la cámara. Vale, a ver, decía que he empezado con la ropa y estoy encantada porque es la primera vez que uso fundas de estas de plástico al vacío, que son de estas que metes las cosas y tienen como una valvulita y con la aspiradora las haces pequeñas. Ahí hay dos grandes y de verdad, no sabéis la cantidad de ropa que hay ahí dentro, increíble. Así que he decidido que toda la ropa va a ir así, porque había mucha que ya había empezado a guardar, pero las había empezado a guardar en cajas de estas que se ponen en los armarios, como los armarios de Ikea, que son los que tengo y tal, en los altillos, pero claro, o sea, ocupaba muchísimo más, y es que en una bolsa de estas me ha cabido más de 2 cajas grandes de las de altillo. Entonces, lo voy a hacer todo así y de hecho creo que después las voy a usar también en mi casa para guardar la ropa. Esto estoy segura de que muchas lo hacéis ya, porque es una cosa que yo llevo viendo como muchísimo tiempo, pero nunca lo había probado y la verdad es que creí que hacía falta tener algo especial. O sea, como que no valía con una aspiradora normal, pero sí, o sea, sin más, solo hay que comprar las bolsas y con la aspiradora de toda la vida de casa. Bueno, es verdad que no valen con las de mano, tiene que ser aspiradora de estas que llevan tubo, pero yo tengo las dos, así que genial, y eso os cuento. De momento, tips de mudanza: etiquetar las cajas, la aplicación de registro de libros y bolsas al vacío.
Todo básico, pero oye, qué gusto tener la sensación de ir a hacer una mudanza organizada. Primera vez que hago esto, o sea, no primera mudanza que hago, primera vez que hago una mudanza que tengo la sensación de que voy a estar bien organizada y me va a dar tiempo a guardarlo todo bien, a hacer limpia, a todas estas cosas. Así que, bueno, pues vamos lentas pero seguras. En lo que me estoy centrando más en esta fase, que es pues guardar como las primeras cosas que menos necesito y eso, es en hacer limpia. O sea, quiero quedarme con muchas menos cosas de las que tengo porque la anterior mudanza fue un caos. Yo hice la anterior mudanza en posparto, no recomiendo por si alguien se lo pregunta, y claro, no hice nada de limpia. O sea, cogí todo lo que había en mi casa y para adelante con ello. Y claro, no, o sea, está genial aprovechar las mudanzas para hacer una limpia completa de todas tus cosas y esto es lo que estoy haciendo ahora, un año después. Para mí es de lo más importante, o sea, no quiero llegar a la nueva casa con lo que quiero tener, o sea, quiero que después ya no haga falta tirar cosas, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? Con el tiempo y demás, pero como en la primera apertura de cajas quiero que sea como todo esto ya lo he seleccionado y son cosas que quiero que estén en mi vida y solo tengo que ordenarlas. Pero siendo franca, os voy a contar que no me está siendo nada fácil, porque a mí me cuesta deshacerme de cosas, o sea, me cuesta hacer esa selección y soy la típica persona de por sí, guardar cosas por sí. Esto ahora no me sirve, pero quién sabe en el futuro, esto no me gusta ahora, pero igual luego me cambia el gusto, no sé, y si un día quiero volver a usar esto, y este libro no me ha gustado, pero y si en el futuro resulta que me cambia el gusto, quiero releerlo, o lo quiere leer mi hija, o sea, siempre mi cerebro va buscando la posibilidad remota de que pueda servir en el futuro para algo para convencerme de quedarme con lo que sea. Y esto no me lleva por buen camino porque además mi casa no es gigante, es limitada, tengo espacio limitado y quiero que ese espacio sirva para las cosas que realmente quiero tener y no para un montón de cosas que no uso en absoluto. Y estaba diciendo que no me está haciendo nada fácil, lo primero por eso, pero es que lo segundo es que, claro, yo soy muy de YouTube y de ver vídeos y de buscar consejos y de inspirarme en lo que hace la gente. Y cuando buscas como tips, consejos de cómo seleccionar, cómo hacer esas limpias, cuando te dan las máximas, ¿no? Lo típico que todo el mundo dice como para tener en cuenta al hacer la selección de cosas que tirar, no me sirven. Porque una de las cosas que más se repite es lo típico de mira cuánto lo has usado en el último año. Y si en el último año no lo has usado o no lo has visto y no lo has echado de menos, pues tiene que irse. Esto tanto para cosas que no hayas usado y en ropa igual. Si no te lo has puesto, pues a ver, tiene papeletas para marcharse. Entonces, claro, esto es en lo que se basa siempre toda limpieza que ves por ahí de gente que está haciendo esto, ¿no? Que a mí eso no me sirve. Yo no me puedo basar en el último año, ni de cachondea. De hecho, casi ni en los 2 últimos años, porque como os digo, mi última mudanza fue en posparto, entonces, pues mis 2 últimos años han sido un embarazo y el primer año de mi hija. ¿Esto qué quiere decir? Que ropa, caos absoluto, porque lo primero, he cambiado de talla 1000 millones de veces, o sea, embarazo, pues os lo podéis imaginar, y después, pues es normal también ir cambiando de talla, porque no es así quedarte en una talla o ir volviendo a tu talla anterior o lo que sea, vas poco a poco. Y entonces yo ahora mismo mi armario es un caos de tallas absoluto, pero tampoco estoy segura de cuál va a ser mi talla en los meses futuros. Porque, pues eso, ¿no? Es una época de mucho cambio físico y yo, por ejemplo, ahora he vuelto a hacer ejercicio y demás, entonces estoy volviendo un poquito a mi talla anterior, pero tampoco he recuperado la anterior, entonces... Y eso por un lado, en cuestión de tallas, porque de normal es más fácil, ¿no? Bueno, pues haces limpia, si no te vale, se va, porque no lo has usado ni lo vas a usar en breve, pues se va. No puedo hacer eso, porque no tiene sentido en mi caso. Y por otro lado, una cuestión de gustos, y es que en este periodo de tiempo yo siento como que necesito cambiar mi estilo, que veo cosas y no me identifico, entonces estoy como muy desorganizada porque hay cosas que me valen pero ya no me gustan, cosas que no me valen y sí me gustan pero no sé si me van a volver a valer. El caso que no puedo fiarme de lo que me he puesto o no me he puesto en el último año o en los 2 últimos años, así que no sé, el tip no sirve y estoy un poco confundida porque me quiero deshacer de muchas cosas porque sé que tengo muchas cosas,
pero no sé en qué basarme porque estoy muy confundida tanto en tema tallas como en tema, no sé qué, cuál quiero que sea mi estilo a partir de ahora. Siento que ahora mismo no tengo estilo. Ni que estilo, entendedme, estilo propio, no que yo sea súper estilosa, que nunca lo he sido, pero me he sentido bien con mis gustos y con lo que decidía ponerme. Y ahora estoy, pues eso, confundida. Y en cosas igual, en cosas que ya no ropa, pero hay un montón de cosas que no puedo basarme en si lo he usado en el último año, porque para cualquiera que sea madre o padre sabréis que el primer año de vida de un niño, pues todo se te vuelve del revés y prácticamente no usas nada de lo que había en tu vida, más que las cosas súper funcionales y cosas nuevas que tengas de bebé. Pero hay un montón de cosas que yo no he usado durante el último año, pero que obviamente volveré a usar en algún momento de mi vida. Todos mis hobbies, todos, yo qué sé, por ejemplo, mis puzzles, mis cuadernos de mis pinturas, bueno, maquillaje. Yo llevo un año casi sin maquillarme, estoy volviendo ahora a maquillarme un poco. No me sirve, no me sirve, no me sirve pensar en si lo he usado en el último año. Y si me voy más para atrás, pues ya es un ejercicio mental que me está costando horrores. Así que, una cosa que ya de por sí se me complica por mi forma de ser, que estoy segura de que muchas compartimos, de quererme quedar todo, pues se complica todavía más con esta situación. Quería compartir esto porque es eso, yo soy muy aficionada a ver vídeos de YouTube, blogs y todo esto, y además me encanta ver cosas relacionadas con lo que yo esté viviendo. O sea, hay canales que sigo siempre, soy fan y me veo todo, pero luego hay canales temáticos que veo en temporadas de mi vida. Por ejemplo, durante el embarazo me vi muchísimos blogs de gente embarazada y pariendo y cosas de esas. Después, pues también he buscado muchos de mamás. Yo antes no veía ningún blog de mamás. Ahora necesito ver blogs de mamás porque me siento identificada. Y ahora pues me mudo, pues yo quiero ver blogs de limpiezas de casa, mudanzas, decoración, cosas así. Y por el camino, o sea, yo esto lo hago siempre y por el camino siempre hay algún canal del que veo algún vídeo, me vuelvo fan y ya me quedo y me veo todo. Le pase lo que le pase, ya para mí es como un show continuo de ver a esa persona. Pero si no, pues eso, es temático. Y ahora estoy con el tema casas y mudanza y es que es eso, o sea, me lo paso bien, me gusta verlos, pero no me está sirviendo mucho, por lo menos para la fase esta, la fase de deshacerme de cosas. En cuanto a update lector, me estoy más o menos igual, yo creo que la última vez que os dije, pero me he empezado, nada, súper poco, El Pozo de la Ascensión, porque me terminé El Imperio Final el mes pasado, he decidido seguir la trilogía y yo no quería empezarla tan rápido porque la verdad sentía que necesitaba un descanso y además tengo otras lecturas que quiero priorizar. Pero me estoy leyendo esos libros con mi marido y me ha dicho que quería empezarlo ya. Así que, pues bueno, yo voy a ir por detrás, pero aún así digo, venga, lo voy a empezar. Porque claro, yo, como muchas de vosotras, pues llevamos 100.000 libros a la vez. Pero la gente que es menos volada de la cabeza con las lecturas normalmente lleva una lectura, 2 como muchísimo. Entonces él me ha dicho que está metido aquí y él quiere seguir con ese libro y se lo va a leer más rápido porque solo lee eso y yo tengo que estar leyendo con 4 cosas a la vez. Pero bueno, lo he empezado sin apetecerme mucho. Espero que esto no le pese a la lectura. Lo voy a escuchar también en audiolibro como el primero y nada, o sea, he escuchado 5 minutos, así que no tengo ninguna opinión. De todas formas, del primero grabé el blog de lectura en Patreon y seguramente grabé también los otros 2 de la trilogía para Patreon. Así que nada, simplemente os digo que los estoy leyendo. Y ahora, mientras hago cosas, estoy escuchando podcasts porque gran compañía también los podcasts. Y os voy a decir lo que estoy escuchando ahora porque mira, así os voy recomendando podcasts que me gustan. No todos de golpe, pero poquito a poquito. Mirad, ahora mismo estoy escuchando Territorio de Brujas Lectoras, que me encanta, me encanta. No llevan muchísimo tiempo, pero ya hay bastantes episodios, así que podéis escuchar un montón del tirón. A mí me viene genial para estos momentos de hacer cosas o paseos súper largos o cosas así. Y me encanta porque yo escucho muchos podcasts de literatura, pero la verdad es que los que más me gustan, los que he encontrado que me han gustado más, son más sobre todo de escritura o de entrevistas con autores o cosas así. Y luego escucho también otro tipo de podcasts que tienen que ver más pues con gestión del tiempo, organización, emprendimiento, pero de lecturas como tal, de lectoras, hablando de lecturas, no tengo tantísimos que me gusten. O sea, tengo los de las amigas,
que ya os los iré recordando también, pero bueno, que seguro que sabéis. Pero no tengo tantos de verdad, no me pierdo ni un capítulo, me interesa todo, quiero leerlo todo el rato. Tengo varios, pero estoy intentando encontrar más activamente, porque hay momentos donde me apetece escuchar podcast de libros, pero no me apetece escuchar de autores, escritura, no sé qué, sino que me apetece escuchar, pues igual que te pones un vídeo de YouTube o entras en Instagram, pero en podcast. Hay algunos que no me gustan mucho, porque al final tienes que encajar con las personas que te hablan y te tienen que gustar el tipo de libros de los que hablan y todo eso, pero este me ha gustado mucho. A dos de ellas ya las conocía previamente, o sea, las seguía previamente en Instagram, Irene sobre todo, y nada, sé que coincidimos plenamente en lecturas, así que súper guay haberme puesto con el podcast, que realmente yo supe que cuando lo lanzaron lo vi y tal, pero en ese momento en el que lanzaron el podcast yo no estaba escuchando tanto podcast, entonces como que tampoco me enganché y luego se me olvidó. Y ahora lo he reencontrado y súper feliz porque me está haciendo muchísima compañía y bueno, su nombre lo indica, pero hablan muchísimo de libros de fantasía, les aman mucho las brujas, bueno, Irene una de ellas, mucho los vampiros, que buen feeling y nada, eso os cuento hoy, que la verdad no os voy a engañar, muchísima pereza, pero es lo que toca. O sea, es que la pereza es extrema, yo veo esto y se me cae el alma a los pies. Tengo tantas ganas de estar ya en una casa de verdad, en orden, organizada, sin cajas, sin desorden. Pero bueno, todavía queda un poco. Y bueno, pues mientras tanto, así al menos lo hago en compañía, os cuento cosas, ya que no puedo tener fondos bonitos, ya que no puedo tener las estanterías de fondo como siempre y todas esas cosas, pues al menos comparto este proceso de caca. Ha pasado ya un rato, estoy hasta las narices de hacer cajas y organizar cosas y la verdad estoy súper cansada, pero me tengo que poner a editar un poco porque la verdad es que voy súper bien con tema grabar y contenido y tal. Esta semana he podido grabar mogollón, pero siempre que estoy eufórica, súper contenta por haber grabado mucho, luego me viene el bajón porque hay que editarlo. Y editar no es mi actividad favorita. Os lo digo. A ver, editar, la verdad, no es que me disguste, pero editarme a mí no es mi actividad favorita, ni mucho menos. Me odio, me detesto, no soporto oírme hablar ni un segundo más y además cuando te editas a ti ya sabes lo que has dicho. O sea, es un horror porque es súper aburrido. El caso, que estoy aquí a mitad de un vídeo, ahora mismo estoy editando el vídeo que toca pues esta semana para YouTube, esta semana que estoy grabando, no cuando lo estáis viendo, que concretamente es el del Little February, de las recomendaciones. Y tengo grabado mucho más, así que tengo que editar más vídeos, tengo vídeos pendientes de editar para Patreon, tengo algún vídeo más para YouTube, tengo que editar este blog porque ya llevo grabados varios clips y mi objetivo, mi meta para poder grabar vlogs era intentar llevarlos al día, es decir, ir editando lo que vaya grabando, porque si no luego se me hace bolísima editarlo, así que me urge y bueno, pues hoy no va a poder ser todo, pero esa es como mi meta de la semana, así que para que la semana vaya bien, teniendo en cuenta que estamos ya a miércoles, hoy tengo que terminar el del Little February y al menos empezar a editar otro de los vídeos que tengo pendientes, que seguramente será el siguiente que toca de Patreon, que es el que os he comentado antes del blog de Sanderson, que igual no tengo editado nada. Así que mal. Tengo aquí mi super agenda, que creo que dije que lo iba a enseñar, no me acuerdo si por YouTube o por dónde, y al final no lo hice. No lo voy a hacer ahora tampoco, pero estoy bastante enamorada de esta agenda que la verdad es de Happy Planner, se llama la marca, es lo que pone aquí, ahora ya ni me acuerdo la verdad. Porque no la conocía previamente, o sea, fue de estas que vi en la tienda y me enamoré en la tienda y decidí pillarla. Sí, yo creo que es Happy Planner la marca. Y estoy muy contenta de estar bastante enamorada porque fue una apuesta grande porque no fue nada barata, ¿vale? Pero para mí la agenda es muy importante y de momento estoy muy contenta de haber tomado el riesgo y haberla cogido. Ya os contaré por qué un día que hablemos de agendas, porque lo que yo quería hacer ahora, aparte de deciros que me voy a poner a editar, ya que estaba grabando vlog, os lo cuento, es que me acaba de llegar, bueno, no me acaba de llegar, me ha traído mi madre porque llegó a su casa un libro nuevo. Que es este que estaba esperando con muchas ganas. Es el nuevo de Marina Tenatena,
Viene un poquito dobladillo, pero bueno, no pasa nada porque estoy poniendo un libro encima, o sea, no es roto, es solo dobladillo. Tengo que poner un libro con peso encima para ponerlo bien. Y es el nuevo de Marina Tena, que es la segunda parte de este libro que me encantó, fue de mis favoritos del año pasado, así que estaba como loca por leer la segunda parte, que ya es el final porque es una biología. Así que encantada, vaya pelos, bueno, vamos a ignorarlo. Así que encantada de tenerlo ya. Hoy estamos a día 5, si no me equivoco, sale mañana. El libro sale mañana, pero a mí me ha llegado un poquito antes y genial porque, bueno, me gustaría ponerme a leerlo ya, pero ya mismo. Ay, no me había dado cuenta que viene aquí el dossier. Ni lo había visto, chicas. Qué desastre soy. Pero tengo demasiadas lecturas abiertas. Ahora mismo estoy un poco en bloqueo de lectura, francamente. Que están ya los dos disponibles, son súper bonitos juntitos, mirad. Y nada, que tengo muchas ganas, que lo quiero leer este mes sí o sí, o sea, está en mi TBR del mes, va a ser lectura del mes, pero me gustaría empezarlo ya de ya y creo que no voy a poder porque necesito primero ponerme al día con alguna de las lecturas conjuntas. No he dicho ni cómo se llama Las tres muertes de la reina, que el primero era las tres hijas del rey muerto y las tres muertes de la reina. Francamente, es como un trabalenguas, yo me considero incapaz de aprenderme estos nombres, decirlos los dos seguidos de memoria, pero porque soy especialmente torpe para estas cosas. Los diseños son súper chulos, la verdad, o sea, por detrás es igual, pero en los distintos colores y la portada me flipa. Me encanta, me encanta, me encanta y tengo muchas ganas de saber cómo termina. Y es que no me me quiero leer ni la sinopsis, quiero empezar a leerlo sin más. Están los dos en Salamandra. Así que nada, a ver si desatasco un poco lecturas y puedo ponerme. Sobre todo me tengo que poner al día con la lectura conjunta de Corona, que estoy por la mitad de meta, comentamos el domingo y a ver, en teoría voy con tiempo, pero es que yo luego llega el viernes y ya dejo de poder leer. Nada, cero. Entonces, bueno, y en físico menos. En digital todavía un poco, pero en físico dejo de poder leer. Así que estoy un poco estresada porque me quiero terminar la meta entre hoy y mañana. A ver si por la noche me dejan y consigo. A ver, me queda esto de meta, no es tanto. Me está gustando mucho, lo estoy disfrutando un montón. Y eso os cuento hoy. Entre otras cosas, quiero ponerme a editar este vlog porque quiero ver cuánto llevo grabado, porque si llevamos ya aquí 8 horas de vlog, pues igual lo voy terminando. De todas formas, estamos a miércoles, o sea que lo suyo sería terminar la semana, ¿no? Bueno, no sé. El caso, que me despido aquí por hoy, voy a ponerme a editar, que al final lo que estoy haciendo es procrastinar, chicas, si es que esto es así. Vengo a cerrar el vlog unos días después, porque a lo mejor lo notáis por el sonido de mi voz, pero me puse un poco pocha y he estado unos días intentando hablar lo menos posible. Aún estoy un poco así, pero bueno, ya al menos se me entiende hablar. Tampoco pasa nada porque no es que haya avanzado muchísimo en las lecturas que estaba comentando, así que bueno, os cuento con qué estoy ahora y cierro aquí porque además creo que ya llevamos un ratito de vídeo. Sigo con la lectura conjunta de Corona de medianoche. Estamos ya en la meta final. Yo todavía no me he arrancado a leer esta última meta, pero es lo que estaré haciendo durante estos siguientes días porque estamos ahora mismo a miércoles, comentamos el domingo. Sabéis que me está gustando mucho, así que pues un poco emocionada de que estemos solo a esto de acabar ya la lectura y de acabar el libro. Y después estoy así un poco que no sé qué va a pasar porque toca un libro que es un poco especial porque es el libro de relatos. A ver, que me he distraído porque la nena estaba en la siesta y se ha despertado. Estaba diciendo que después estoy un poco así porque el siguiente libro que toca es es el que estaremos leyendo el mes que viene. Si no me equivoco, estamos a punto de empezar cuando estéis viendo este vídeo. Es el libro de la saga que vamos a leer en el mes de marzo. Así que si queréis uniros, pues sabéis por dónde vamos. Estáis a tiempo, bueno, a tiempo de uniros a este, que yo decidí seguir el orden recomendado por la autora de lo último que salió. Hace poco, bueno, había como recomendaciones de las lectoras y tal, que algunas coincidían en esto, otras no, y la autora como que lo aclaró. Y básicamente de todo lo que dijo del orden, lo que más relevancia tenía, porque era eso, en donde había discrepancia, era que recomendaba leer este en tercer lugar. A mí me facilitó mucho la vida porque, mira, yo si lo dice la autora, pues por supuesto que hago caso y punto. Así que es el que vamos a leer en tercer lugar en cuanto terminemos, bueno, no en cuanto terminemos, porque este en realidad lo estamos terminando a mitad de febrero.
Vamos a tener ese descansito de unas 2 semanillas y después para marzo nos metemos con este, que como digo es un libro de relatos y si no me equivoco es un libro de relatos que hace un flashback y nos vamos a conocer un poquito más el pasado de la protagonista, que hace muchas menciones, tanto en el primer libro de Trono de Cristal como en este, hace muchas menciones a cosas que han pasado tiempo atrás para que conozcamos al personaje y tal, y creo que aquí pues nos vamos a explorar mejor esas cosas que han pasado y que tienen como importancia en el desarrollo del personaje, ¿no? Entonces, por un lado me apetece mucho, pero por otro lado es verdad que me siento un poco así porque, o sea, no es como seguir la historia, y yo quiero seguir la historia ya, pero bueno, después seguiremos, pero primero hacemos esta pausita para leer La espada de la asesina. En fin, que me estoy desviando con ya planes de lectura futuros. Y ahora mismo la otra lectura a la que más caña estoy dando es esta, que es el mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas, que es lectura conjunta del club también y tocaba ya. Y espero que me dé tiempo. Yo creo que sí, porque no, es que no sé por dónde voy porque lo tengo mal marcado, pero bueno, estoy a punto de llegar a meta y no comentamos esta mañana por la tarde, así que yo creo que genial. Al final esta fue una lectura que no lo comenté en todos los vídeos que había grabado porque los había grabado previamente a que pasara esto, pero después de organizarla nos dimos cuenta, Rocío, mi amiga Rocío de Libros al Alba y yo, que estábamos organizando la lectura del mismo libro, el mismo mes, en nuestros clubes de lectura. Así que decidimos unirnos y hacer un grupo conjunto entre los dos clubs para leer este libro. Con lo cual es un grupito ahí grande que fusiona los dos clubs y vamos a ver qué tal, qué les ha parecido a las chicas. Ay, me molesta mucho tener mal marcado por dónde voy, porque no puedo mostrarlo y encima tengo aquí 2 marcapáginas, o sea, que es porque lo tengo en físico, pero también lo estoy leyendo en digital. Ya comentaremos esto porque estoy triste, la verdad. Que me costó un poquito entrar, la verdad. Durante las primeras horas de lectura me costó un poco y fue como un poco bajona porque no estaba conectando con el libro, me estaba aburriendo un poco y estaba un poco como pensando que había perdido esa magia para mí, estos personajes y esa historia, pero ahora he seguido y creo que poco a poco estoy entrando más. Creo que ha sido simplemente una cuestión de cambios de tono. Estaba leyendo lecturas de fantasía muy diferentes, de mucha fantasía épica, y de repente me metí como demasiado bruscamente en un cozy fantasy y como que mi cerebro no computó bien y de repente le pareció aburrido. Pero después no, creo que estoy cogiendo ya otra vez el tono de los cozies y disfrutando de lo que hay que disfrutar en estos libros, que es más la ambientación, lo cookie que es todo, lo simpáticos que son los personajes. Así que espero que ya me quede con esa sensación y vuelva a disfrutar el resto del libro. Y ya os contaré más, porque aquí nos quedamos en este blog con estas 2 lecturas abiertas. Bueno, y alguna más que ya os mencioné la otra vez, no he terminado ninguna otra lectura, ¿vale? Pero como estas son lecturas conjuntas y estamos a punto en ambas de llegar a meta, comentar y demás, pues son con las que me quedo y con las que estoy a tope estos días. Y el resto pues ya os comentaré más adelante. Espero que hayáis pasado un buen rato conmigo, acompañándome estos días, con todas estas lecturas, con todo lo que os he contado. Nos leemos en comentarios, como siempre. Os recuerdo también, como siempre, que en la cajetilla de información tenéis el enlace a otras redes sociales y sobre todo el enlace a mi Patreon, por si acaso queréis colaborar por allí, convertiros en patrocinadoras y acceder a un montón de contenido exclusivo. Por ejemplo, durante este mes habéis tenido otro blog de lectura, esta vez específicamente de un libro, porque he empezado a leer a Brandon Sanderson con su Cosmere, así que hay un blog de lectura del Imperio Final y algún otro vídeo comentando lecturas y algunas otras cositas. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!